Bien, y momento de revisar noticias internacionales y para eso ya está con nosotros nuestra compañera Marianne Schmidt. ¿Cómo estás, Marianne? Muy buenos días. Hola, muy buenos días, Florencia. La verdad, con una información de último minuto y que evidentemente es la gran noticia que se está informando en los Estados Unidos. La verdad, se trata del fallecimiento del exsecretario de Estado norteamericano Colin Powell. Él ha muerto esta mañana a los 84 años de edad por complicaciones derivadas del COVID-19, del coronavirus. Ha sido su propia familia la que ha dado a conocer esta información. El general, que fue nombrado en el gabinete por George W. Bush, adquirió especial notoriedad mediática mundial luego de los ataques terroristas de las Torres Gemelas. Esto ocurrió el año 2001. Recordemos que eso ha pasado ya 20 años, cuando Washington despliega una nueva política exterior. Protagonizó recordadas ponencias en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas argumentando a favor de la intervención en Irak. Y yo creo que ese es el momento más icónico por su relevancia en la participación justamente en esa materia. El exsecretario de Estado de Estados Unidos y ex jefe del Estado Mayor Conjunto falleció, como les decía, esta mañana de coronavirus y estaba vacunado con las 2 dosis, por lo tanto tenía la vacunación total, como lo han argumentado allí. En un comunicado la familia escribió textualmente: queremos dar las gracias al personal médico, el Centro Médico Nacional Walter Reed, por su atento trato hacia nuestro familiar. Hemos perdido a un notable y cariñoso marido, padre, abuelo y un gran estadounidense. Su entorno no había comunicado previamente la enfermedad que estaba padeciendo. La última aparición pública de Colin Powell fue hace un mes en un acto en Washington por el 20º aniversario de los ataques del 11 de septiembre. Powell fue presidente del Estado Mayor Conjunto, como les contaba, del Ejército bajo la presidencia de George Bush padre durante la Guerra del Golfo de 1991, en la que las fuerzas lideradas por Estados Unidos expulsaron a las tropas iraquíes de Kuwait. Aunque se identificó como republicano moderado y pragmático durante décadas, se opuso a la candidatura de Donald Trump en el 2016-2020, apoyando a sus rivales, a Hillary Clinton y Joe Biden. Tras el ataque al Capitolio en enero pasado, se desafilió del Partido Conservador y se llamó independiente. Y también hay que hacer alusión de la relevancia que él tuvo, sobre todo en sus alocuciones ante Naciones Unidas, cuando se intentaba justificar que habían, hasta el día de hoy no se ha encontrado absolutamente nada, supuestas armas de destrucción masiva en la guerra que justificaron en Irak y que finalmente terminó con el derrocamiento de Saddam Hussein, quien fue posteriormente ahorcado. Así que esa es la noticia que se está difundiendo en estos momentos por la prensa norteamericana. Sí, de hecho, Marianne, la figura de Colin Powell es sumamente potente en Estados Unidos, tanto para los republicanos como para los demócratas, porque tú bien decías que ya en la elección donde se presentaban Donald Trump versus Hillary Clinton en el 2016, él precisamente mostró su apoyo a Hillary Clinton, demócrata, mientras, considerando que Colin Powell fue secretario de Estado también desde Ronald Reagan, que era republicano. Por lo tanto, claramente existía... Él dice que se desilusionó básicamente del Partido Republicano e incluso en las elecciones de 2008, cuando un senador demócrata, que decían que era muy prominente, que era justamente el expresidente Barack Obama, ahí él empezó a apoyarlo, y de hecho lo apoyó tanto para el primer gobierno como para el segundo, para también su reelección, y posteriormente también apoyó a Hillary Clinton. Por lo tanto, siempre le dicen que tuvo un gran giro hacia el Partido Demócrata, considerando que su base y podríamos decir, su desarrollo en la política o su crecimiento en la política fue más bien hacia el lado republicano. Exactamente, con 2 puestos de relevancia en los 2 gobiernos, tanto del padre como del hijo George Bush, se llaman igual, y como lo decías tú, después de todo este recorrido en el que pasa a darle su apoyo a los demócratas, él no forma parte como miembro del Partido Demócrata, sino que él entrega su apoyo siempre calificándose como un independiente, y es por eso que es una noticia que ya está copando todas las portadas en la prensa norteamericana por toda la historia
que hay detrás, no solo en su perfil, sino como, personal, sino como en su trabajo, y también lo que fue duramente cuestionado a nivel global, en definitiva, esta invasión a Irak, donde hasta el día de hoy nunca se ha podido comprobar esas supuestas armas de destrucción masiva que sí, durante el gobierno de George Bush hijo, se afirmaba para justificar, en definitiva, el ingreso de las tropas norteamericanas allí. Bueno, parte también del historial en que él forma parte y va a tener dentro de esto luces y sombras, ¿verdad?, del perfil de Colin Powell. Sí, sin duda, porque la figura a nivel político que marcó Colin Powell en la historia reciente de Estados Unidos es inédita. De verdad que, pese a que él nunca presentó una candidatura para ser, a la Casa Blanca, me refiero obviamente a una candidatura presidencial, cuando Colin Powell juró, precisamente en el año 2001, para estar en el gobierno de George Bush, él se convirtió, tú lo decías, en el funcionario afroamericano de mayor rango hasta la fecha en ese país, ocupando, si miramos a grandes rasgos, ocupando el cuarto cargo de mayor relevancia, obviamente en la línea de sucesión en el país. Por lo tanto, fue quizás para muchos analistas quien pavimentó un poco también las cosas para Barack Obama, para que posteriormente él fuera el primer afroamericano que llega a la Casa Blanca. Pero sin duda Colin Powell le pavimentó un poquito el terreno, considerando que él estuvo cuarto lugar de relevancia en la línea de sucesión presidencial. Así es. Vamos a estar muy pendientes entonces a las nuevas informaciones, y me imagino que de ahora en adelante vamos a conocer muchísimo del perfil de Colin Powell. Bueno, también seguimos con materia del coronavirus, pero tiene que ver con Brasil. La gestión del presidente de ese país, Jair Bolsonaro, está en el ojo del huracán tras los hallazgos dados a conocer por la Comisión del Senado que investigó la pandemia del coronavirus. Detectaron negligencias, polémicos experimentos y corrupción. Durante 5 meses, este grupo de legisladores convocó a decenas de testigos y reveló una serie de fallas en la gestión de la emergencia sanitaria que podrían acarrear, como decía, consecuencias penales y políticas para el mandatario y otros miembros del gobierno. Entre las denuncias están, por ejemplo, la falta de oxígeno en Manaos, uno de los estados más golpeados en ese país, sobre todo las tribus indígenas que residen allí, en el que murió mucha gente producto de esta enfermedad. También la incompetencia del gobierno federal y problemas logísticos que gatillaron que eso ocurriera, al menos en el estado de Manaos. La demora en la compra de vacunas también ha sido duramente cuestionada en la gestión de Bolsonaro, como también la promoción del tratamiento precoz con medicamentos ineficaces, dijeron. Irregularidades en las negociaciones entre el Ministerio de Salud y Precisa Medicamentos, que se decía representante de la farmacéutica india Bharat BioNTech. En Brasil han muerto hasta ahora más de 600.000 personas por COVID-19. Sí, sin duda, Mariana, además también se le complica harto el panorama al presidente Jair Bolsonaro, considerando que el Senado de Brasil anunció, de hecho, ayer, el día domingo, que van a aplazar desde, no tan largo el aplazamiento, pero de todas formas es un tema simbólico, de martes a miércoles, precisamente este informe de una comisión investigadora sobre los presuntos actos criminales por parte de su gobierno en esta crisis sanitaria. Por lo tanto, cada uno de estos elementos, de estos factores que se van sumando precisamente, y ahora tú dices que se están sumando a estos errores o negligencias ya derechamente, claramente, le están complicando el panorama al mandatario. Un mandatario que ha sido calificado a nivel mundial como un negacionista y que ha afirmado nuevamente, porque se lo han preguntado en varias ocasiones, hace pocos días atrás, que no se va a vacunar contra el coronavirus, una enfermedad que él padeció en carne propia y en la que también se le cuestionó ¿verdad?, este viaje a Nueva York, a la Asamblea General de Naciones Unidas, donde se le permitió el ingreso, a pesar de no estar vacunado, pero ya en la calle vivió en carne propia lo que significa no contar con esas dosis. Tuvo que comer literalmente junto con todo su gabinete en la calle, porque ni siquiera se le permitía el ingreso a un restaurante, porque así está establecido, digamos, por el gobierno federal, o en este caso incluso la alcaldía de Nueva York. Sí se vacunó en Nueva York en ese viaje
su esposa. Bueno, es parte de la polémica que rodea a esa familia, porque sus hijos también han sido vacunados y algunos de ellos han padecido de coronavirus también. Creíamos que el alunizaje aquí es solo chileno, pero este es muy particular, es en Australia y este hombre ha realizado un alunizaje con una excavadora. Así es, chocó contra la vitrina de una tienda y se robó 2 motocicletas en Queensland. Luego se fue a velocidad máxima a la que se puede avanzar con esta máquina para poder escapar de la policía. Pues bien, las patrullas lo siguieron mientras el hombre atravesó calles, bajó por las vías del tren, pasó incluso por la estación de Ipswich en el camino. Durante la persecución se cayeron las 2 motocicletas que se había robado, por lo tanto más tarde la policía de Queensland logró arrestar a este sujeto que posteriormente escapó a pie después que la máquina, dentro de toda esta carrera bastante vertiginosa, donde subía veredas, incluso bajaba por partes que no estaban permitidas o iba contra el tránsito, la máquina se resbaló en un minuto en uno de estos lugares y es por eso que decidió escapar posteriormente a pie y es ahí apresado por la policía australiana. Y lo siguiente es en India, imágenes muy dramáticas que nos llegan desde ese país que corresponden a los efectos de estas grandes inundaciones y desprendimientos de tierra, aludes, que están afectando a ese país. Han sido al menos 25 las personas que han muerto como consecuencia de estas torrenciales lluvias que se están afectando, digamos, se están manifestando en la zona suroeste de la India. Y en medio de esta emergencia, los socorristas han trabajado muchísimo, buscan a posibles sobrevivientes bajo estos lodos donde se han producido los aludes. Mientras tanto, el ejército también transporta equipos de rescate por vía aérea. Son miles las personas las que han tenido que ser evacuadas y se han montado al menos 100 campamentos humanitarios para atender a los afectados. El primer ministro indio, Narendra Modi, dio ya su pésame y ha asegurado que las autoridades van a ayudar a los afectados por este verdadero diluvio que está afectando a la zona suroeste de la India. Sí, sin duda un tema complejo, Mariana, considerando que tú lo mencionabas, esta zona afectada es el suroeste de la India y de hecho estaba recién leyendo que, pero consultándole también a los meteorólogos de ese país, ellos dicen que en esa zona precisamente podrían bajar las lluvias, disminuir las lluvias durante esta jornada, pero hay otra situación preocupante que es precisamente en el norte de ese país donde se prevé que van a continuar las lluvias por lo menos 2 a 3 días más. Por lo tanto, claramente el llamado también para la población que está en el norte es justamente a tomar resguardo y también ya se están empezando a preparar para que no se repitan estas imágenes que vemos en estos momentos. Efecto de los monzones, pues entonces en muy poco tiempo, en muy pocas horas llueve gran cantidad y es por eso que uno ve efectos de este tipo con imágenes tan dramáticas que obviamente uno de los efectos más inmediatos es que aumente el caudal, se produce este desborde de ríos y aquellas casas que están localizadas justamente en las zonas aledañas a estos afluentes caigan y se destruyan por completo, como el registro que nos llegó a través de nuestras señales satelitales. Volvamos hasta nuestra región, a América, y vemos ya al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, que ha decidido suspender el diálogo con la oposición. La verdad, todo esto han sido las mesas de diálogo que han podido ir avanzando, ¿verdad? Con la coordinación de Noruega se hace esta mesa de diálogo en México, pero él ha decidido suspenderla, todo producto de la extradición a los Estados Unidos del llamado testaferro del mandatario Alex Saab, algo que está en plena investigación. En un mensaje por la televisión pública, Maduro manifestó su apoyo al empresario colombiano extraditado a Miami, acusado por un millonario negocio de lavado de dinero. Tras un largo proceso de extradición, finalmente Saab fue puesto en un avión del Departamento de Justicia de los Estados Unidos en Cabo Verde. Él estaba detenido allí y después de más de 8 horas de viaje, esta aeronave aterrizó en Miami, donde hoy será presentado
ante un tribunal. Pues bien, el empresario colombiano es un cercano colaborador del presidente de Venezuela. De hecho, él le dio la nacionalidad venezolana y lo nombró incluso embajador. Para Maduro, Saab fue secuestrado por Estados Unidos. Escuchemos. Fue un día triste, sí, y de indignación, porque el imperio norteamericano, violando todo el derecho internacional, se llevó a un diplomático venezolano. Llegó un avión, se bajaron unos matones, unos sicarios, lo buscaron y lo sacaron a golpes. Un secuestro en toda la línea del gobierno de Estados Unidos para un diplomático internacional. Ahora en los tribunales, la verdad es que Saab está acusado de 7 cargos de lavado de dinero. Además, desde el 2019 está sancionado por la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. Este colombiano y su socio comercial Álvaro Pulido, cuyo paradero, por lo menos en el caso de él, se desconoce, están acusados en los Estados Unidos de dirigir una red que explotaba la ayuda alimentaria destinada a Venezuela. Según Washington, remitieron unos 350 millones de dólares fuera de Venezuela a cuentas que controlaban en Estados Unidos y otros países. Por eso fue extraditado a ese país y ahora podría ser condenado a más de 20 años de prisión. Y una espectacular tromba marina se ha formado en Cuba por sus grandes dimensiones. El fenómeno pudo apreciarse desde varios puntos de la ciudad de Cienfuegos, pues estaba frente a esas costas. Además, se mantuvo en movimiento por varios minutos y luego se disipó antes de llegar a la tierra, por lo que no hubo heridos ni menos daños materiales que lamentar. Las trombas marinas se caracterizan por ser una nube en forma de embudo, ¿verdad? La columna suele ser cada vez más inclinada con el tiempo a medida que va avanzando este fenómeno debido al viento en la capa baja por debajo de la tormenta o nube madre. A pesar de su aspecto, suelen ser mucho más débiles que los tornados que se forman en tierra. Sin embargo, pueden representar un peligro, sobre todo para cualquier aeronave que sobrevuele esa zona o cualquier tipo de embarcación que intente acercarse, menos la posibilidad de atravesarlos, porque ahí la verdad es que son vientos ciclónicos tremendamente peligrosos. Sí, sin duda, Mariane, y pese a que el tiempo de duración de este tipo de fenómenos no es muy extenso. De hecho, estuvo formada esta tromba solamente cerca de los 8 minutos y luego se disipó, a diferencia de, como tú bien mencionabas, de los tornados que, por ejemplo, pueden pasar varios minutos porque se forman en la tierra y las trombas se forman en el mar. Por lo tanto, si bien decimos que son cerca de unos 8 minutos los que estuvo este fenómeno armado con este embudo que bien vemos en las imágenes, luego se disipó, por lo tanto el tiempo igual es poco para el daño que puede haber causado. En el caso que hubieran embarcaciones cercanas o gente incluso más cercana en el mar. Sí, se formó bastante alejado de la costa, por fortuna, porque hemos visto este tipo de fenómeno en otras partes del mundo y ha causado daños bastante grandes, al menos daños materiales. Evidentemente, en otras ocasiones también ha dejado algunas personas heridas. Pero tanto el problema que tienen estas trombas marinas como también los tornados es que es imposible adivinar la trayectoria, y esa es la peligrosidad que tienen, por ejemplo, los cazatornados, los mismos meteorólogos que pueden decir dónde está el fenómeno en su momento, pero en cuestión de segundos puede hacer un giro inesperado y afectar zonas que no se pensaba que podían cruzar. Vamos a El Salvador. Son más de 4.000 las personas que protestaron allí en la capital de ese país contra las políticas del presidente Nayib Bukele. Fueron convocados desde las redes sociales, estaban los sindicalistas, habían jueces, activistas de derechos humanos, veteranos de guerra, opositores, feministas, en fin, que se concentraron allí a marchar hasta la Plaza Gerardo Barrios, pleno centro de esa capital. Reclamaron al mandatario la falta de transparencia, las cifras de desaparecidos, dicen que son mucho más que la que dice el gobierno oficial, femicidios, criticaron también la adopción del Bitcoin como moneda de curso legal con fondos estatales, algo que literalmente esa información de vuelta al mundo en su momento. La reforma de pensiones, un tema que también se habla en ese país.
está preparando ese gobierno y de la que el pueblo no conoce detalles, por lo tanto exigen conocer más de eso. Lo consideran además a Bukele como un gobierno autoritario, por la forma en que él gobierna ese país. Desde mediados de septiembre, el mandatario ha enfrentado 3 protestas con miles de personas en las calles, siendo esta última la segunda más numerosa. Bueno, vamos al Reino Unido, donde ahora es la realeza la que está tomando el bastón, evidentemente, y el protagonismo en esta lucha contra el cambio climático. De hecho, basta ver estas imágenes que nos llegaron anoche de los duques de Cambridge, quienes asistieron a la primera entrega de los premios Earthshots, impulsados por el príncipe William y su fundación, The Royal Foundation, cuyo objetivo es precisamente luchar contra la crisis climática. Kate Middleton deslumbró evidentemente dentro de esta alfombra verde, todo era verde, y fíjese incluso en la chaqueta que utilizaba el príncipe para dar, ¿verdad?, una señal de preocupación por nuestro planeta. Y ahí ella luce este vestido de Alexander McQueen. Un evento al que asistieron... ¿Cómo? Maravillosa, que se ve como siempre. Sí, impecable. Y se trató de un evento en el que asistieron grandes estrellas británicas de toda índole, no solo de la música, del cine, estrellas del deporte. La verdad que todos están en esta cruzada y dio gusto ver eso, esa señal de unión del pueblo británico en pos del planeta. Así todo en esto que vemos es parte del evento donde se fue premiando uno a uno a quienes han luchado activamente contra el cambio climático ahí en el Alexandra Palace de Londres. Desde Sheeran, no sé si lo alcanzaste a ver, estaban también los integrantes del grupo Coldplay, Shawn Mendes, actuaron de hecho en esa ceremonia, estaban destacadas actrices, incluso tuvieron un protagonismo ahí al interior de la ceremonia, como Emma Thompson, Emma Watson, que muchos lo reconocerán más chiquitita, ¿verdad?, en toda la saga de Harry Potter, y bueno, ha actuado en varios films, junto también con Emma Thompson. Ellas son muy reconocidas en el Reino Unido. La intención entonces del príncipe William con estos galardones es encontrar soluciones, eso es lo que busca la gente. Ya está el tema puesto, ¿verdad?, en la materia internacional, pero ahora hay que buscar soluciones para estos desafíos medioambientales a los que se enfrenta nuestro planeta. Los 5 premiados recibieron 1 millón de libras, que es la moneda que hay en el Reino Unido, ustedes saben. Además, nunca se sumaron al euro y aún menos ahora con el Brexit. Cada uno para poder desarrollar su respectiva iniciativa o solución. De hecho, Mariane, podríamos decir que como que todos los miembros de la Casa Real Británica han dado de qué hablar, han marcado la pauta a nivel climática, sobre todo durante los últimos días. Si bien la reina se filtró una especie de ambiente, de audio, en el que ella decía que estaba muy preocupada con quienes iban a asistir finalmente a la COP26 que se va a desarrollar a principios de noviembre en Glasgow, porque ella decía que finalmente los líderes mundiales no están haciendo absolutamente nada concreto respecto a buscar soluciones concretas justamente para solucionar el tema de la crisis climática, de la emergencia climática. Por otro lado, a quien vemos en las imágenes, también el príncipe William criticó hace unos días, de hecho tú nos contaste esa noticia también, de que criticó precisamente a los millonarios que están haciendo toda esta carrera espacial de turismo, de privados, y no se están centrando en las soluciones para reducir las emisiones de dióxido de carbono en nuestro país y de esta manera reducir también los efectos, los catastróficos efectos que podría tener el calentamiento global en nuestro planeta. Y además también, bueno, Harry siempre ha estado muy en contra también de todas las emisiones de las grandes industrias, de las grandes corporaciones que claramente también contaminan nuestro planeta. Por lo tanto, ahora también faltaba Kate Middleton, por supuesto, la duquesa de Cambridge, y que ahora ya podemos ver que están toda la familia real británica en esta cruzada ambiental. Y creo que es muy bueno también. Incluyendo también al príncipe Carlos,
De toda esta línea también está muy alineado el príncipe Carlos. De hecho, le dio anoche sus felicitaciones a su hijo por esta gran cruzada. Y de alguna manera la prensa británica ha dicho que la reina Isabel, con ese comentario del cual logró captar la prensa respecto a sus críticas a estos magnates o gente que puede hacer algo y que no hace nada, esa fue la crítica, que lo hace incluso un día después que la ha realizado su nieto, el príncipe William, al decir que todos los magnates, incluyendo el británico, ¿verdad?, que hace viajes espaciales, deberían destinar parte de esos dineros en realidad a la lucha contra la crisis climática. Pues bien, se le ha dicho a la reina que está empatizando con el discurso de la activista sueca Greta Thunberg al decir que en definitiva las grandes potencias y los líderes solo son bla, bla, bla y nada de acciones. Más de 100 personas participaron en una sesión de fotos, mire, del artista estadounidense Spencer Tunick, el mismo que estuvo aquí en Santiago de Chile. Esto es una apuesta en medio del desierto de Israel para la sesión a cada uno de los voluntarios desnudos, porque siempre toma fotos de las personas desnudas. Le pintaron en esta oportunidad totalmente el cuerpo de color blanco para poder emular los pilares de sal que hacen referencia a los manantiales naturales del Mar Muerto y al relato bíblico de la esposa de Lot, que se convirtió en un pilar de sal. La instalación fue parte de una campaña para crear conciencia sobre la necesidad de preservar ese lugar en el mundo. Spencer Tunick ha trabajado con cuerpos desnudos durante los últimos 10 años, los fotografía o los graba para dar a conocer también su interacción con el medio ambiente. Todavía recuerdo el furor que causó, que fue un verdadero destape en realidad en nuestro país hace varios años atrás. ¿Tú fuiste, Mariano? ¿Conoces a alguien que fue? No. No, pero es bien increíble porque también de la misma... lo vemos ahora en Israel, lo vimos también en nuestro país, y no solamente ha sido en esos dos países, sino que también tengo entendido que estuvo en el Zócalo en la Ciudad de México, también con otra intervención. Por lo tanto, es un artista que han pasado por lo menos, ¿cuánto? 15 años, por lo tanto 10 años. Es un artista que mantiene esta estética o esta técnica justamente de llamar la atención, obviamente con un énfasis en los cuerpos desnudos. En este caso estaban pintados justamente de blanco y yo estaba leyendo que él incluso quería hacer como el símil de que la piedra, de la piedra blanca, o sea, de la pintura blanca, queda similar a que fueran convertidos en piedra. Por lo tanto, qué increíble que su técnica siga tan vigente como por lo menos, ¿cuánto fue lo de Santiago? Hace por lo menos 15 años, 10 años. No, de verdad no me acuerdo. Claro, bueno, pero hace muchos años. Ni siquiera vivía en Santiago en esa época. No, imagínate. No. Por lo tanto, claramente ha sido una técnica que la sigue utilizando y que al parecer le sigue dando frutos porque seguimos hablando de Spencer Tunick. Sí, siempre ha hecho este tipo de apuestas en distintos lugares del mundo y este ha sido uno de los últimos registros que se tiene. Perfecto, Marianne Schmidt, muchas gracias por este completo viaje por el mundo y con las noticias internacionales. Que estés muy bien. Buenos días. Nos vemos, chao. Chao. Bien, y con imágenes de Plaza de Armas, donde a esta hora se registra una temperatura de 19,3 grados. Nosotros nos vamos a una breve pausa y estamos de regreso con más informaciones en Mega Noticias Alerta. Ya volvemos.